Bueno, vamos a ver esos temas. Conversión binaria a decimal. Conversión decimal a binario, sistema numérico hexadecimal. Y yo creo que hasta código BCD. Bueno, se han ideado métodos para representar cantidades decimales con dígitos codificados en binario. No son en sí verdaderos sistemas numéricos, pero facilitan la conversión entre el código binario y el sistema numérico decimal. A esto se le conoce como decimal codificado en binario. Bueno, vamos a ver un ejemplo. 11011. Número binario base 2. ¿Cómo sería la conversión binaria decimal? Pues, de acuerdo a los pesos, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, ese sería pues 0, pero tendría el peso de 2 al cuadrado, ese sería 2 al cubo, 2 a la cuarta. Me daría 2 a la cuarta potencia, pues es 16, 2 al cubo 8, 0, 2 a la primera potencia, pues 2, y 2 a la 0, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre es 1. Si hago la suma, pues obtengo el número 27 en decimal. Otro ejemplo, ya un poco más simple en el procedimiento. El número 10110101, base 2, en su conversión. Si quieren, ya me puedo fijar nada más en las cantidades con 1. Esto sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la cuarta, pero 0. Entonces el que sigue 2 a la quinta, 2 a la sexta, la posición 2 a la séptima es 0, la obvio, o más bien la ignoro, y 2 a la, no, perdón, es 2 a la 0, 2 a la 1, aquí me equivoqué, es 2 al cuadrado, mejor lo pongo acá arriba, porque si no voy a perder. Ahí está. 2 al cuadrado, 2 a la cuarta, aquí me equivoqué, 2 a la quinta, y 2 a la séptima. Estoy en ese número. Bueno, 2 a la séptima, si lo quiero hacer de esta manera, puedo irme multiplicando por 2. Por ejemplo, 2 a la 0 ya dijimos que es 1. 2 al cuadrado es 4. 2 a la cuarta es 16. 2 a la quinta potencia, 32. 2 a la sexta sería 64, pero tenemos el multiplicador 0. Y 2 a la séptima sería 64 por 2,
que tendríamos 128. Si sumo esto, 20, 52, 30, 181 sería mi resultado en base 10. Eso sería una conversión, pues, de binario a decimal. ¿Cómo lo verifico? Lo puedo verificar con la calculadora de Windows. Coloco la opción de sistema binario y coloco un número que era 10 110101 y después selecciono el sistema decimal y me tiene que dar la misma conversión. Es una manera de realizar si mis ejercicios están correctamente hechos. El anterior, del primer ejemplo, era 11011 y nos daba 27. También puedo hacerlo al revés. 181 era en decimal, pues en binario debe ser el número que convertimos en el último ejercicio. De conversión de decimal a binario existen dos caminos. Uno por divisiones repetidas, que esto es un procedimiento común para diversas conversiones. Y el proceso inverso. Primero, veamos qué es esto de la división repetida. Voy a convertir este es de decimal a binario. Voy a convertir, no sé, 25 a binario. Pues empiezo con divisiones repetidas, 25 repetidas entre la base a la que quiero yo convertir. 25 entre 2 es 12.5. O lo puedo expresar 12 más un residuo uno. Agarro la parte entera y solo la parte entera es la que me interesa volver a realizarle la división. Entonces, continúe, 12 entre 2, 6. Mi residuo aquí en este caso es 0. Agarro otra vez la parte entera, la vuelvo a dividir entre 2. 6 entre 2 me da 3. Un residuo de 0. Vuelvo a agarrar la parte entera, la vuelvo a dividir entre 2. 3 entre 2, eso es 1.5. O expresarlo en esta nomenclatura sería 1 más residuo 1. Y acabo el algoritmo hasta que mi parte entera obtenga 0. Por ejemplo, me queda la última división, un medio, 1 entre 2, 0.5. O sea, la parte entera es 0 y el residuo es 1. Tengo estos resultados. Ahora, ¿en qué me voy a fijar? Pues me voy a fijar en el residuo. Me fijo en el residuo y empiezo a ordenar del último residuo resultante. Resulta que este es
el bit más significativo en mi sistema binario. Y el último, perdón, el primero, que el residuo que obtuve sería entonces el menos significativo. O sea, el menos significativo es el que está más hacia la derecha y el más significativo el que está más a la izquierda. Si volteara esto, si agarrara mi hoja y la volteara, pues el resultado sería este. 11001. Ah, no. Es... Sí. 11001, así como les comenté. Pero bueno, voy a ordenarlo en esta parte. Aún me queda un pedazo de hoja, entonces aquí lo ordeno. Me quedaría 1, 1, 0, 0 y el menos significativo es 1. Entonces, mi conversión de 25 base decimal me quedó el número 11001 en binario. Entonces, si ustedes agarran la calculadora, deben de verificarlo. Que les debe dar, si aceptan esto en binario, les debe dar 25 en decimal. Recuerden este procedimiento de divisiones sucesivas, porque prácticamente de decimal a ya sea binario, hexadecimal u octal, este es el procedimiento de conversión. De decimal a un sistema de interés. Esta sería entonces una forma divisiones sucesivas. La otra les comentaba es el procedimiento inverso. Ese ya es un poco más referente a memoria de la tabla de conversión que les puse en la primera clase. El proceso inverso, estamos en el tema de decimal a binario. El proceso inverso de conversión de decimal a binario, tengo un número, por ejemplo, el 45 base 10, y empiezo a hacer mentalmente las operaciones. ¿Qué combinación puede aproximarme al número 45, pero del sistema posicional binario? Bueno, el número que se podría acercar más al 45 de una potencia en base 2 sería 2 a la quinta, que eso es 32. Porque 2 a la sexta es 64. Entonces ya me pasaría. Tengo que retroceder uno atrás. 2 a la quinta es 32. Pero aún no es igual, entonces tengo que irle por sumas sucesivas, tengo que empezar a complementar hasta llegar al 45. Otro número que me podría servir pues sería 2 al cubo. Si le sumo 2 al cubo sería 8. Eso es 2 al cubo. Eso aquí tendría 40. ¿Por qué no 2 a la cuarta? Porque sería 2 a la cuarta sería 16 más 32 obtendría 48. Entonces me pasaría. Me conviene entonces 2 al cubo. Aquí llegaría entonces 40. Me hace falta 5. Y pues 5 sería entonces 4 más 1. Esto es 2 al cuadrado. Y el 1 es 2 a la 0. Entonces,
Pues aquí tendría 1, 2 a la 0 es 1. Aquí no encuentro 2 a la primera potencia, entonces sería, así nos expresa, muchachos, que sería así, 1. No tengo 2 a la primera potencia, entonces sería 0. 2 al cuadrado es 1. 2 al cubo es 1. Tampoco tengo el posicionamiento 2 a la cuarta, entonces sería 0. Y finalmente, 2 a la quinta tengo un 1. Entonces, esa sería mi conversión con procedimiento inverso, un poco de operaciones más mentales. Esto requiere un poco más de experiencia. O no me la complico y me voy con un procedimiento más ordenado, que es el de divisiones sucesivas. Muy bien. Sistema numérico hexadecimal utiliza la base 16, o sea, 16 posibles símbolos para los dígitos. Después de 9 se ocupan los dígitos A, B, C, D, E y F. Son letras, pero en este caso van a ser dígitos. Recordemos que los sistemas numéricos son sistemas posicionales, entonces esto sería lo que equivaldría a cada dígito, una parte entera y la parte flotante. O fraccionaria. No le puedo decir decimal porque ya no estoy en ese sistema, entonces sería la parte fraccionaria o flotante, y esa es la parte entera. Este sistema se utiliza mucho en direccionamientos de memoria en cualquier computadora. Usualmente así se direcciona en ese sistema hexadecimal las memorias. Tendríamos una tabla de conversión, lo que equivaldría en decimal a su sistema binario y un sistema hexadecimal. Si observamos, después del 10, en decimal, es la combinación de dos dígitos. No es así con el sistema hexadecimal. Después, a partir del 10 ya empieza con las letras A, B, C, D, E hasta F, que equivale al 15 en decimal, y 4 unos en binario. Tengo el número 2AF, base 16. Voy a convertir de hexadecimal a decimal. Lo puedo hacer con esta fórmula. Agarro el multiplicador, 2 por... Me fijo en qué posición está. Está en la posición 2. Si la primera es la 0, esta es la 2. Entonces 16, que es la base de la que lo estoy convirtiendo en base 16 a decimal. Entonces sería 16 al cuadrado más A por 16 a la primera potencia más F por 16 a la 0. Recordemos que pues A es 10 en decimal. De acuerdo a la tabla también F es 15.
Entonces sería 2 por 16 al cuadrado. Si lo ponen por ahí en su calculadora, 16 al cuadrado. Es 256 por 2, 512, más 10 por 16 a la 1, pues sigue siendo 16 por 10, pues 160. 16 a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0, a la potencia 0 es 1. Entonces 1 por 15, pues eso es 15. Y realizando la suma, pues tendría 672 más 15, 82 y 5, 87, 687. Esa es mi conversión de hexadecimal a decimal. Por ahí, otro ejemplo que ustedes pueden hacer: convertir el número 356 hexadecimal, este es un número hexadecimal, a su equivalente decimal. La calculadora nos dice rápidamente pues que si yo agarro el sistema hexadecimal 356, a decimal me debe dar 854. Ahora comprobarlo con este procedimiento. Básicamente, la actividad que van a entregar esta semana pues consiste en estas conversiones. Si no es que ya se las dejé. Ok. Continuamos. De decimal a hexadecimal, el proceso de decimal a hexadecimal, ahora el proceso inverso, igual, divisiones sucesivas. Entonces, tenemos un número hexadecimal, perdón, decimal, decimal a hexadecimal, conversión. El número 423, base 10. Quiero convertirlo al sistema hexa. Divisiones sucesivas. Agarro todo el número 423 entre la base de interés, que en este caso pues es 16. 423 entre 16 me da 26. Más un residuo de 7. Ahora, dirán, ¿cómo
¿Cómo es que es el residuo 7? Si 423 entre 16, realmente lo que me está dando es 26.4375. Pues esto, la parte flotante, la multiplico por la base. Si ya solo multiplico 0.4375 por 16, lo que obtengo es 7. Entonces, este es mi residuo de esta división. Bueno, agarro la parte entera de nuevo, la divido entre 16 una vez más, 26 entre 16 me da 1.625, la parte entera me da 1, entonces 0.625 por 16, y mi residuo entonces sería realmente 10. Y por último, 1 entre 16, pues eso en mi parte entera obviamente 0. Y el residuo, si lo multiplico por 16, obtengo 1. Ya puedo proseguir a ordenar. El último residuo es el dígito más significativo, entonces tendría 1, 10, pero expresado en hexadecimal, esto sería A y 7. Entonces tendría mi conversión del número 423 en decimal a un número en el sistema hexadecimal. Conversión de hexadecimal a binario. Otra forma también de convertir de un número hexadecimal a un decimal puede ser también primero pasar por el sistema binario. Depende cómo resulte más sencillo. Entonces, una conversión de hexa a binario. Tengo el número 9F2 base de 16 y es muy directa la conversión, ya que para el sistema hexadecimal podemos representar por dígito 4 bits, podemos representar un dígito en hexadecimal con 4 bits. Si el máximo dígito del número hexadecimal del sistema hexadecimal es F, eso equivale a un 15 en decimal. Necesitamos 4 bits en el sistema binario de unos para representar entonces ese número. También lo podemos consultar en la tabla que les puse hace unos momentos. Entonces, la conversión es directa en grupos de 4 bits. Si tengo aquí el 2, y de acuerdo que les comenté que es en grupo de 4 bits, ¿cómo represento el 2? Pues el 2 sería 0010. El otro dígito, que es F,
es el máximo número en hexadecimal. 4 bits en binario sería 1, 1, 1, 1. Y el 9, el dígito 9, pues en binario sería 1, 0, 0, 1. Esta sería mi conversión a binario de un número hexa. El procedimiento inverso es exactamente similar. Tengo un número decimal, lo voy a convertir a uno hexa y tengo que empezar a agrupar en 4. El primer grupo es 0011. Esto representa un 3. Vuelvo a reagrupar. Tengo 1011. Esto sería el número 11. Si lo convierto esto a decimal, esto sería 11. Pero en hexa, pues no existe el 11, su equivalente sería B. Y acá tengo 1, 1. Y me hacen falta 2 dígitos, solo tengo 2. Me hacen falta otros 2 dígitos para completar el grupo de 4. Sin ningún problema lo completo con ceros y ya tengo mi grupo de 4. Y eso sería 3. Una vez más lo puedo comprobar con mi calculadora, en modo programador. Ahí está mi número de ejemplo. 3 de 3. Bueno, continuamos. Acerca del conteo en hexadecimal, creo que esa era la parte de la pregunta anterior. Se puede incrementar en 1 en el conteo hexadecimal, desde el 0 hasta la F. Sin embargo, para representar un número mayor que F, en este caso ya a partir de 2 dígitos, el primer dígito se restablece en 0 y se incrementa la posición del siguiente dígito en estas secuencias. Por ejemplo, si venimos del número 38, 39, en el sistema decimal, pues el que le sigue sería el 40, no así en el hexadecimal. El que le sigue sería del 9, seguiría A. Entonces el siguiente número es 3A. Después del primer dígito en A sería un incremento en B. Así sucesivamente hasta llegar al número 3F. En hexadecimal se restablece a 0 y se incrementa la posición del siguiente dígito. El siguiente dígito es 3, entonces se incrementaría en 4. Así sucesivamente hasta que se repita el caso de 4F. El siguiente número de 4F sería 50. De 5F, el siguiente número de 5F sería el 60 y así. El código binario directo lo vamos a utilizar mucho para mandar a aprender display de 7 segmentos,
para hacer algunas operaciones de sumadores. Y les platico rápido en qué consiste este código decimal codificado y binario, o BCD. Es muy similar a una conversión de hexadecimal a binario. Sin embargo, solo vamos a tener números decimales. Por ejemplo, el 874, un número decimal, lo quiero convertir al código binario BCD. Es un sistema especial muy utilizado en la configuración de dispositivos electrónicos digitales. Entonces lo que voy a hacer es, por grupo de 4, convertirlo a binario. Como si se tratase una vez más de un número hexadecimal a binario. Sin embargo, este es decimal. El 8 sería 1000. Entonces, esto es un número decimal. Y este sería su código BCD. Entonces, en la codificación BCD, nunca vamos a tener un número hexadecimal 3FB, 3B3 como el que teníamos hace rato. Siempre tiene que ser decimal. Otro número de decimal a BCD, por ejemplo, 943. Esto sería el primer dígito en grupos de 4 bits, 0011, el segundo 0100, el tercero 1001. Este sería el número en BCD codificado y este pues es mi número decimal. Entonces, recordar, solo se pueden ocupar en la representación BCD de 0 a 9, siendo el 9 el máximo, aunque tengamos con el arreglo de 4 bits, tengamos la posibilidad de escribir números más arriba del 9, como el 10 o el 11, estos números ya quedarían prohibidos, porque no existen en la parte decimal. O sea, solo podemos utilizar 10 posibles combinaciones del 0 al 9. Los otros 5 quedan prohibidos, ya que estos no se pueden representar en la parte decimal sin que sea una combinación. Cuando sucede esto, cuando nos piden convertir un número BCD
a un equivalente decimal y debido al agrupamiento aparezcan una de estas combinaciones, debemos indicar que existe un error en el número BCD, porque sí podemos tener un número que no sea posible convertir a una parte BCD. Normalmente esto se ocupa también por el procesamiento digital para indicar errores. Precisamente es una manera también de utilizar la codificación BCD. ¿Qué quiero decir con esto? Dos ejemplos. Vamos a hacer uno correcto. Por ejemplo, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y un 9, 0, 0, 0, 1. Si convierto de decimal a binario en el código BCD, al grupo de 4, esto sería 9, 3, 8, 6. Aquí no hay ningún problema. El problema sería lo que les comento, un número que ya no sea posible representar en BCD. Por ejemplo, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si empiezo a agrupar, esto sería 1. El siguiente grupo sería 12, pero el 12 ya no existe en decimal, entonces aquí, pues, quién sabe. Y el siguiente sería 7, este sí. Desde el momento que existe una combinación que ya no pueda representar en decimal, ya hay un error. Entonces este ya no es posible convertir. La respuesta a esto sería, existe un error en la conversión debido a esto. Esa sería la manera correcta de concluir. Bueno, cuando se representan números, letras o palabras mediante un grupo especial de símbolos, decimos que están siendo codificados. Al grupo de símbolos se le llama código. Y en general, cuando un número decimal se representa por su número binario equivalente, le llamamos código binario directo. Estos son los ejemplos de código binario, ya hicimos algunos otros en clase. Siempre se utilizan 4 bits para cada dígito. Habíamos dicho de la restricción sobre este código en especial, que a partir de 9, el 1001, ya no existe una representación en decimal. Las otras combinaciones posibles con 4 bits, entonces quedan de una manera prohibida. Pero puede llegar el caso en el que se lea una combinación de este tipo, entonces es cuando los sistemas descifran que hay un error en una trama de envío. Si se está leyendo una trama de envío, ventaja del código BCD, binario directo,
facilidad de convertir veces en decimal y viceversa. O sea, solo necesita recordarse los grupos de código de 4 bits para los dígitos decimales del 0 al 9. Y esta conversión sí es importante debido a su facilidad de implementación en hardware. Por eso muchos dispositivos que eventualmente vamos a configurar, vamos a conectar, utilizan este código directo binario. Bueno, algo de lo que debieron haber leído, el código Gray, por su parte, es una manera de representar una secuencia de números. Este tiene un aspecto único que es entre dos números sucesivos en la secuencia solo es posible que cambie un bit a la vez. Esa es su particularidad del código Gray. Por aquí hay una tabla. Si observamos la secuencia binaria normal, solo va aumentando 0, 1, 2 en binario, 3, 4, 5, esa es la normal, hasta 7 de una posibilidad cuando tenemos 3 bits. Después, por esta parte tenemos el código Gray. La diferencia es que solo puede cambiar un bit a la vez. Por ejemplo, del 0 al 1, eso es correcto, solo cambió el bit menos significativo. Pero si lo leemos de esta manera, 0, 1, el que sigue es el 3 y no el 2. Entonces, ¿por qué? Porque si sigue el 2, cambiaría del 1 al 2. Aquí lo vamos a ver más claro. Del 1 al 2, cambiarían 2 bits a la vez. El menos significativo y el que le sigue. Pero si cambia del 1 al 3, solo cambia de estado el segundo bit. Por eso es que viene en esta secuencia. Entonces hay que checar una tabla. Siguiendo esta regla, hay muchas combinaciones, pero normalmente la que viene en una tabla es que agarran el bit más significativo de Gray y construyen una tabla. Pero una de las razones por qué está en esa secuencia es precisamente esta regla en código Gray. Después retomaré aspectos del código Gray para algunas técnicas de simplificación de circuitos. Bueno, aquí tenemos una tabla de cómo queda la integración de los sistemas numéricos en una secuencia Gray, en una secuencia BCD, en una secuencia hexadecimal, binaria y pues la decimal. Viendo algo especial que en código BCD, a partir del número 10 en decimal, ya necesitamos 2 nibles o un byte completo. Precisamente lo que les acabo de decir es nible. Entonces vamos a ver qué es esto de la nomenclatura en sistemas digitales, empezando por el byte. Una cadena de 8 bits es un byte. Ya normalmente ustedes están familiarizados con esta nomenclatura en el momento del tamaño de un disco duro, en el tamaño de una memoria. Hay que manejar la nomenclatura, las palabras adecuadas, ya que ustedes van a ser especialistas en estas áreas. No se dice cuánto pesa un disco, o cuánto pesa un video, o un archivo MP3, etc.
porque en sí no tienen un peso, tienen un tamaño. ¿De qué tamaño es el disco duro? La pregunta referente al byte, ¿cuántos bytes hay en una cadena de 32 bits? Pues si por cada byte hay 8 bits, pues entonces sería la división de 32 entre 8, eso nos daría 4, entonces 4 bytes contienen 32 bits. El concepto de nible es un grupo de 4 bits. A menudo los números binarios pues, se van a descomponer en grupos de 4 bits. Por ejemplo, como lo hemos visto en el código BCD, y las conversiones a números hexadecimales también son de grupos de 4 bits. ¿Cuántos niveles hay en un byte? Si un byte tiene 8 bits y los niveles son de 4 bits, un byte tiene 2 niveles. Un nivel bajo y un nivel alto. O un nivel menos significativo y un nivel más significativo. ¿Cuál es el valor hexadecimal del nivel menos significativo del siguiente número binario? Pues lo que les comento, no hay mucha ciencia. El nivel menos significativo sería este, que es el 5 de valor hexadecimal. El 9 sería el nivel más significativo. Otro concepto importante es la palabra, que es un grupo de bits que representa una cierta unidad de información. Este término surge de la capacidad de crecimiento de manejar datos binarios. La palabra depende del tamaño de la ruta de datos en un sistema. Por ejemplo, normalmente sus computadoras ya son de computadoras de 64 bits, una arquitectura de 64 bits, 8 bytes a la vez, son capaces de manejar instrucciones de 8 bytes a la vez. Entonces, así se les dice que el tamaño de la palabra de esas computadoras es de 64 bits. Bueno, además de los datos numéricos, una computadora también debe ser capaz de manejar información no numérica. No siempre va a manejar información numérica, sino reconocer códigos que representan letras del alfabeto, signos de puntuación y otros caracteres especiales, además de los números. A estos códigos se les denomina precisamente códigos alfanuméricos. Un código alfanumérico completo debe incluir siempre las 26 letras minúsculas, las 26 letras mayúsculas, los 10 dígitos numéricos, al menos 7 signos de puntuación y demás caracteres. Debe incluir un código alfanumérico para denominarse de esta manera. Uno de los más utilizados, que siempre lo hemos visto, es el código ASCII. Es un código americano, bueno, un código estándar estadounidense para el intercambio de información, por eso es denominado ASCII. Este código es de 7 bits, por lo cual tiene 2 a la 7, 128 códigos posibles. Aparte ya existen otros estándares que lo extienden, pero esto es más que suficiente, 128, para representar al menos todos los caracteres estándar del teclado y funciones de control como retorno de carro, enter. Uno de los usos más notables es que si se les descompone a ustedes una letra del teclado, una tecla, pueden ingresar el código ASCII y reemplazarlo mediante precisamente esta codificación, la letra que les estaría arrojando esa tecla dañada. Y bueno, ya vamos a hablar de otra cosa. Ya vimos entonces código BCD, comentamos acerca del código Gray, los códigos alfanuméricos, terminología byte, nible, palabra.
vamos a hablar acerca de la paridad para detección de errores. ¿En qué se utilizan? Posiblemente y normalmente se utiliza en la transmisión de voz, transmisión de datos, almacenamiento, recuperación de memoria en dispositivos externos, recuperación de datos en memorias externas, toda aquella transmisión de datos digitales desde una computadora a otra. Utilizan métodos clásicos como la detección de errores mediante paridad. Entonces, siempre que se transmite información desde un dispositivo transmisor hasta otro, un receptor, existe la posibilidad de producirse errores que causen que el receptor no reciba la información idéntica tal como la envió el transmisor. La principal causa de errores de transmisión es el ruido eléctrico. Como sabrán, pues consiste de fluctuaciones espurias en un voltaje o en la corriente misma. Dichas señales de ruido pues están presentes en todo sistema electrónico. Desde que se trabaja al lado de un taller, es posible que si ustedes están trabajando obtengan una detección errónea de datos, porque va a haber ruido en la línea eléctrica. Para eso entonces se inventó el conocido bit de paridad, que es un bit que se agrega al grupo de bits de algún código que se está transfiriendo de un lugar a otro. Y el método de paridad, en este caso par, el valor del bit de paridad se elige de manera que el número total de unos sea par. Por ejemplo, si se estuviera enviando el carácter C mayúscula en el código ASCII, el grupo sería este de arriba, 10000011. El código ASCII es de 7 bits, pero aquí se le estaría agregando el bit de paridad. En este caso se agregaría un 1, ya que es una paridad par. Ese es el principio entonces de funcionamiento. Si el carácter tuviera una codificación ASCII con un grupo de unos par, el bit de paridad agregado en este caso entonces sería 0, porque ya no habría necesidad de tener una paridad par. Para este método de detección de errores existen paridad par y también paridad impar. La paridad impar funciona exactamente igual que la par, pero si en la representación ASCII de algún carácter, por ejemplo, aquí tenemos el carácter A, el carácter es a partir del 1000001, estos tendría una secuencia de dos unos, sería unos en par, pero si le agregamos la paridad impar, entonces este bit de paridad sería 1 para hacer la secuencia de unos impar. Bueno, por aquí una pregunta, ¿cuáles serían las cadenas de bits que transmitiría una computadora para enviar el mensaje hola? Aquí se borró. Utilizando ASCII con paridad par. Entonces, estos es los caracteres de hola, de la palabra hola y su codificación ASCII. Para el H sería esta, la O esta, L y A. Entonces, si vamos a ocupar el método de detección de errores por paridad, en este caso par, se le agrega el octavo bit a cada carácter
Para el H se le agregaría un 0, porque ya en su codificación normal ASCII hay un par de unos. En el carácter O mayúscula, sí se le agregaría 1 para completar la paridad en esta secuencia, y así con los otros dos casos. Bueno, ya con esto vamos a dar el resumen de esta unidad, que son los sistemas de numeración y codificación. ¿Qué vimos en esta parte? Pues el sistema numérico hexadecimal se utiliza en los sistemas y las computadoras digitales como una manera eficiente de representar cantidades binarias. Y es más fácil grabarse una dirección o una cantidad hexadecimal que una binaria. Otro punto es en las conversiones entre hexadecimal y binario. Cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. El método de división repetida se utiliza para convertir números decimales en binario o hexadecimal. No vemos octal, ya prácticamente no se ocupa el octal. Otro punto es mediante el uso de un número binario de n bits, podemos representar valores decimales desde el 0 hasta el 2 a la n-1. Otro punto es para formar el código BCD de un número decimal, se convierte cada dígito de número decimal en su equivalente binario de 4 bits, no el equivalente directo. El código Gray define una secuencia de patrones de bits en los que solo un bit cambia entre patrones sucesivos en una secuencia. Un byte es una cadena de 8 bits, un nible es una de 4 y el tamaño de una palabra depende del sistema. Un código alfanumérico utiliza grupos de bits para representar a todos los caracteres y funciones que forman parte del teclado. El más utilizado es el ASCII. Y por último, el método de paridad para la detección de errores se adjunta un bit de paridad especial a cada grupo de bits que se transmite. Existen dos técnicas, paridad par y paridad impar. Pues aquí terminaríamos la unidad 2. La que sigue, que es la otra semana, es acerca de las compuertas lógicas, y empezar a ver la aritmética lógica. Ya teniendo estos conceptos, hoy les dejo la siguiente actividad, que consiste básicamente en más conversiones, en algunas preguntas. Espero hoy mismo subir la revisión de sus trabajos.